¿Qué pasa en Venezuela? El petróleo como un arma geopolítica. Para entender esto, nos debemos preguntar: ¿quién o quiénes serían los actores de esa guerra? ¿Por qué se promueven esos efectos desestabilizadores globales, nacionales, económicos, políticos y geopolíticos? ¿A quiénes les interesa esta situación? ¿Y qué objetivos pretenden alcanzar esas acciones bélicas no militares? En menos de 7 meses, entre el 19 y 20 de junio del 2014 y la primera mitad de enero del 2015, la cotización promedio nominal, que incluye la variedad de crudo, cayó en $55 por barril, o sea, un 51% con una tendencia a la baja. Pero es muy importante entender que esto no es sobre oferta y demanda de mercado. Esto tiene que ver mucho más sobre geopolítica. No es solamente la mano invisible del mercado que ha bajado el precio del petróleo. Esta se une a un brazo musculoso y un cerebro diabólico. Así creo que más que mirar el precio del petróleo, que es lo que decide la mano invisible, es mucho más importante que entendamos lo que el brazo musculoso está haciendo con la mano invisible. Y aún muchísimo más importante, lo que está diseñando el cerebro diabólico en la reflexión occidental como parte de esta verdadera guerra contra Rusia, China, Siria, Irán y Venezuela. En el caso del crudo venezolano, el precio se ubicó cercano a $30 por barril. Eso a finales del 2015. Todo esto según datos de la Agencia Internacional de Energía. El desequilibrio entre la oferta y la demanda no era tan dramático como para explicar el espectacular desplome en su cotización, aunque se hablaba de un exceso de producción para explicar dicha caída. Pero también muchos especialistas hablan más bien de una tendencia descendente de las reservas petroleras a nivel mundial, lo cual originaría una contradicción. El desplome del precio del petróleo es tan solo un prólogo de la primera guerra global entre los intereses geopolíticos de Occidente frente a Rusia y sus aliados, así como el control de dos sistemas contradictorios o dicotómicos. En el futuro veremos el mismo fenómeno por el control de otros productos como el agua y los alimentos. En los finales del siglo pasado, el mundo entró en una nueva fase de confrontación que podemos denominar la nueva guerra por los recursos naturales. Esta ya no es solo de carácter político-militar, no se confrontan a un enemigo en particular, sino que busca apropiarse de los recursos estratégicos y necesarios para el desarrollo y expansión del capitalismo. Guerra por el petróleo, guerra por el agua, guerras por las tierras, guerras atmosféricas. Esta es la verdadera cara de la globalización económica. Su orientación está en confrontar todo aquello que se opone o resiste a la privatización, a la usurpación de recursos naturales, que supera los límites de sostenibilidad y justicia, lo cual le da el distintivo de guerra privatizadora o expropiadora. El problema no son los recursos naturales, no es la gente, sino la codicia de las corporaciones empresariales, así como las asociaciones entre estas y las grandes potencias. Todo esto con el fin de usurpar los recursos de los pueblos y violar sus derechos fundamentales de vida.
Son los intereses geopolíticos y geoestratégicos donde el territorio, el lugar, el sitio es preponderante para el dominio territorial por quienes se creen amos del mundo. Todo esto nos demuestra la inviabilidad del capitalismo como sistema, por una sencilla razón. Este es un sistema que se desenvuelve de manera lineal y nosotros vivimos en un mundo finito. La cuestión no es el precio del barril del petróleo, sino ver si las potencias occidentales pueden poner de rodillas a Rusia, China, Siria, Irán y Venezuela. No es una cuestión de precio, sino una batalla geopolítica donde el petróleo es un actor principal. Además, esto tiene mucho que ver con la supremacía del dólar estadounidense para que siga siendo la moneda internacional en el mercado petrolero. La fluctuación en los precios del crudo tiene profundas razones geopolíticas. La cuenca del mar Mediterráneo encierra una de las mayores reservas de gas del mundo y es precisamente en Siria donde se encuentra la más importante. Por otro lado, el territorio sirio constituye una excelente e importante ruta de transporte de gas hacia Europa. Allí reside realmente el argumento casi imperativo, el control político, económico y militar de Occidente sobre el gobierno sirio. Fue esto lo que impulsó al gobierno norteamericano de Barack Obama a buscar el derrocamiento en Siria y su reemplazo por un gobierno dócil y afín a sus intereses. Siria se ha convertido en una pieza clave para el transporte del petróleo y mayormente del gas. Debemos considerar que actualmente el gas natural suministra cerca del 25% de la energía del mundo y que, según pronóstico, hasta el 2020 sería el mayor reemplazo del petróleo. La casi absoluta dependencia de Europa respecto al gas proveniente de Oriente ha hecho necesario para los occidentales la búsqueda de alternativas no solo en la extracción, sino también en el transporte de gas para el viejo continente. En el 2011, Siria firmó un acuerdo con Irak e Irán para la realización del denominado gasoducto islámico, el cual se convertiría en el más grande del Medio Oriente, con una longitud de 1.500 kilómetros. Luego de la firma de este acuerdo, estalla precisamente la guerra civil en Siria. Turquía, un gobierno aliado y dócil a los intereses norteamericanos, deseaba convertirse en el puente principal de gas natural y el petróleo entre el este y el oeste. Esta es la principal razón de las hostilidades de Turquía con el gobierno sirio. Entre 2010 y 2013, con un petróleo en alza, Estados Unidos realiza fuertes inversiones para extraer petróleo y gas a través de un sistema brutal llamado fracking, siendo que en el 2014, con 12 millones de barriles por día, Estados Unidos se convierte en el primer productor de petróleo por encima de Arabia Saudita. Esto trae como consecuencia una estrategia de Arabia Saudita, que viendo el repliegue táctico que tuvo Estados Unidos, específicamente retirando tropas de Irak, de Afganistán y su participación discreta en los bombardeos de Siria, incluso el acercamiento con Irán, puso en alerta a los saudíes. Con estos movimientos geopolíticos del imperio norteamericano, los saudíes ven amenazado su integridad, ya que sus principales pozos petroleros están en población chiita, temiendo la expansión del chiismo iraní. Ellos hacen una jugada para precipitar el precio del petróleo, pero por otra parte, Estados Unidos se concentra en el lejano oriente para intentar frenar y enfrentar a la potencia emergente de China. Arabia Saudita y Norteamérica, ambos son países compañeros de ruta política, pero cada quien defiende sus intereses económicos. Arabia Saudita sabe que el costo de producción de un barril vía fracking está por el orden de $60 y diseña un mecanismo para inundar el mercado y lograr descender el precio por debajo de sus costos, para que el mismo ya no fuera rentable. Por otra parte, el petróleo de Arabia Saudita tiene niveles de rentabilidad cercanos a los $10 por barril, porque es un petróleo bruto más polivalente. Eso lo lleva a una situación de poder y ventaja en el mercado internacional.
El punto es que geoestratégicamente para Arabia Saudita, Estados Unidos no debe estar en dos frentes, Oriente Próximo y el Extremo Oriente, que es su gran competidor geoestratégico. Venezuela, una pieza en el ajedrez energético global. El petróleo define no solo nuestra economía, también marca las pautas en el debate y en el discurso político. Debemos comenzar por afirmar que el asunto petrolero no se inicia con la explotación comercial del Sumaque en 1914, sino con la política de concesiones en los términos del Código de Minas de 1910, y que a partir de ese momento los grupos propietarios criollos articulan el concepto de la propiedad estatal del subsuelo, como una forma de apropiación del plusvalor generado por la explotación de los hidrocarburos. Desde ese momento, todo, tanto en términos económico, social, político y cultural en nuestro país, gira alrededor del tema petrolero. Dicho esto, debemos afirmar que la actual coyuntura crítica, entendida como el conjunto de tensiones diversas que experimenta la sociedad y que genera una sensación de incertidumbre, miedo y zozobra, está relacionada con la característica histórica que la cuestión petrolera le ha impuesto a la sociedad venezolana. Ello conlleva indicar tajantemente que el carácter rentístico y parasitario de la economía venezolana no ha cambiado desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Por otra parte, no podemos olvidar que en 1998 Chávez encuentra un barril de petróleo por debajo de los $9 y que producto de la convocatoria que él impulsó, cuyo resultado fue la segunda cumbre de la OPEC desarrollada en Caracas en el 2000, comenzó una política de ascenso del precio del crudo y de recuperación del papel geopolítico de la OPEC ante las acciones derivadas por las transnacionales del petróleo surgidas en el marco de los acuerdos firmados en 1928. Los Estados Unidos es el país mayor consumidor del mundo en petróleo. Alcanzó los 18.5 millones de barriles por día en el 2012, lo que representa casi el 20% del consumo total de petróleo mundial por día. Estados Unidos importa entre 60 y 70 de cada 100 barriles que consume. En 1999, Venezuela contaba con 75 mil millones de barriles certificados, apenas la cuarta parte de la cantidad actual. Pero ya para finales del 2010, las reservas probadas de crudo venezolano ascendieron a 296.500 millones de barriles. Esta cifra desplazó a Arabia Saudita, que poseía 266 millones de barriles del oro negro. Según cifras de PDVSA, las reservas de crudo convencionales, liviano y mediano de Venezuela está por el orden de 39 mil millones de barriles, y en cuanto a las reservas de crudo pesado y extrapesado, estas alcanzan más o menos a 259 mil millones de barriles. Tenemos una producción de 2.900.000 barriles diarios en promedio y una capacidad mundial de refinación de 2.800.000 barriles diarios, con un consumo interno cercano a los 681.000 barriles diarios. La proporción de reservas totales de Venezuela con respecto a América está en el orden de 54%, y de Venezuela con respecto al mundo en un 11.8%. De igual forma, la proporción de reservas convencionales, Venezuela con respecto a América representa el 32% y Venezuela con respecto al mundo el 3%. Existe una pregunta neurálgica
para entender el papel geopolítico que juega Venezuela en el tablero internacional. ¿De dónde proviene el petróleo que consume Estados Unidos? La percepción que existe es que proviene de Oriente Medio, pero no es verdad. Resulta que la mayor fuente de petróleo de Estados Unidos por el momento es Canadá junto con México, que proporcionan el 39% de las importaciones de petróleo hacia Estados Unidos. Estas suben al 50% si se agrega Venezuela. El Oriente Medio, por su parte, ofrece muchísimo menos. Arabia Saudita e Irak proporcionan tan solo el 22% de las importaciones de petróleo hacia Estados Unidos, menos de un cuarto. Pero el petróleo que viene de Medio Oriente pasa por el estrecho de Hormuz y sigue hacia el sur de África, lo cual requiere de un trayecto de 40 a 45 días, mientras que de Venezuela el trayecto es tan solo de 4 a 5 días. De allí la importancia geoestratégica del petróleo venezolano. La recolonización de América Latina y el Caribe es un objetivo estratégico para Estados Unidos, que cuenta para ello con los encolerizados mecanismos de dominación y superexplotación económica que propone el sistema capitalista. Además, con la creciente e intensa militarización regional y con el omnipresente poder del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ellos como agente de interés imperial sobre la multitud de países atrapados por la deuda externa. Detrás de esos proyectos de dominación está el afán de apropiarse y controlar en el máximo grado la potencialidad energética de Venezuela y del continente. En América Latina y el Caribe se localiza el 11% de las reservas mundiales de petróleo y se produce cerca del 15% del crudo que se extrae en el planeta. Además, América Latina cuenta con cerca del 6% de las reservas internacionales de gas natural, grandes reservas de carbón mineral suficientes para unos 288 años de explotación, un abundante recurso hidroenergético calculado en más del 20% del potencial mundial. Por todo lo anteriormente señalado, el interés de Estados Unidos por la energía venezolana no puede ser menospreciada, porque es evidente la intención imperial de controlar al mundo a través de la total monopolización de las fuentes energéticas. Estados Unidos se encuentra en la gran disyuntiva de perder su hegemonía o vender cara a su caída. Esto por su apetito voraz de un sistema parasitario que no solamente es profundamente injusto en cuanto a la redistribución de la riqueza, es además poco racional en cuanto a la destrucción ecológica y el derroche de los recursos naturales. Este sistema debe sobrevivir a través de la expoliación de los pueblos. Así debemos concluir que la energía es tan fundamental para la supervivencia del imperialismo contemporáneo, globalizado a través del sistema capitalista, como lo fuera el oro y las piedras preciosas para el sistema mercantilista feudal.